Gloria a Dios. Muy buenas tardes, hermanos, amigos, amigas, compañeros. Muy buenas tardes, que el Señor esté bendiciendo en esta tarde, que el Señor esté guardando, que el Señor esté protegiendo, que Dios esté prosperando en la vida de cada uno de ustedes y de su familia. Que el Señor siga así poniendo su mano así en aquel que está necesitado, en aquel que está pasando por tribulaciones, que el Señor siga así consolando. Dice la palabra del Señor que el Espíritu del Señor está sobre cada uno de nosotros, porque nos ha ungido para dar buenas nuevas de salvación, para dar apertura de cárcel hacia los que están presos espiritualmente y físicamente. ¿Por qué no también? Si hay un arrepentimiento verdadero de lo que se ha hecho, también Dios puede obrar en la libertad de aquellos que están pasando por privación de la libertad. A quebrantar, a ayudar a los que están quebrantados, así a los que están perniquebrados, a los que están enlutados. O sea, el Espíritu del Señor está para todas esas cosas, amados amigos, hermanos. Dios está así, gloria a Dios, obrando en la vida de cada uno de mis hermanos. En estos tiempos Dios está despertando su Espíritu Santo, Dios está despertando a su gente por sobre todas las cosas. La gente así que nadie daba, nosotros decimos 2 pesos, decíamos. Nadie daba 2 pesos por esa gente. Bueno, Dios está despertando en estos tiempos a esa gente que no ha doblado rodillas a los Baales, esa gente que no ha, que siempre ha tenido un corazón sincero. Dios está allí en esos hermanos, como quien dice, ¿no? Lo estamos viendo en estos tiempos, el despertar, gloria a Dios, que Dios tiene así con la gente, gloria a Dios, que está necesitando, con la gente que está allí queriendo trabajar en la obra de Dios. Mando un saludo muy grande, así a aquellos hermanos de kilómetro 30, que el Señor los siga bendiciendo. Hoy nos fuimos porque hoy me tocaba el vivo, ya el domingo pasado no lo había hecho, y bueno, mucha gente me preguntó por qué no había hecho el vivo, por qué no estaba, qué pasó, y bueno, siempre en estos casos a veces hago un vivo por medio, cuando uno tiene actividad, ¿no es cierto? Así que pido disculpas, hemos estado así en aquel lugar de kilómetro 30, Dios ha dado palabra, Dios ha estado así obrando en la vida de mis hermanos, y qué bueno eso, qué bueno cuando Dios está así dando palabras, está obrando, gloria a Dios, porque a veces, como decíamos con un pastor amigo, a veces si no se nos instruye, es como que andamos tirando trompadas al aire, y a veces nos damos cuenta que si no hay falta de instrucción, falta de guía, vemos que a veces se tiran cosas al aire. Por ejemplo, le doy un ejemplo. Mucha gente que está volviendo en los caminos del Señor conoce la palabra del Señor, tiene su palabra escrita en su corazón. Y nosotros lo hemos vivido, escuchamos hablar de que todos saben la palabra de Dios, y qué bueno, porque usted los escucha y te hablan de salmos, cánticos y todas esas cosas, que la palabra lo dice, que tenemos que hablar de esa manera. Pero al no haber una guía, al no haber una instrucción, al no ser guiados por el Espíritu Santo, es como que uno tira trompadas al aire. Entonces, justamente Dios permitió ir el domingo pasado para llevar una palabra para direccionar a ese pueblo, para direccionar a que retomen nuevamente así ¿cómo se llama? La actividad nuevamente en las cosas de Dios. Retomar, cuando hablo de retomar, no digo que no hayan retomado
estoy hablando de que vuelva nuevamente así al camino. A veces nos salimos sin darnos cuenta, a veces nos salimos creyendo que sabemos la palabra, y llega un momento que nos envanecemos en nuestros propios razonamientos. Entonces siempre Dios pone a sus ministros, ¿para qué? Para ir así a que puedan ordenarse, a que puedan con una palabra de parte de Dios, por supuesto, una palabra direccionada de parte de Dios. Entonces siempre Dios manda así, por eso dice que Dios manda a sus ministros, a sus ángeles, ¿para qué? Para que sea así, lleven esa palabra de aliento, ¿no es cierto? Así que qué bueno, hermanos, que estuvo muy lindo. Dios habló grandemente, ¿no es cierto? Y bueno, gloria a Dios. A veces Dios permite que llevemos esa palabra, ¿no? Y antes de ir a la palabra, siempre voy a contar una pequeña historia, pero siempre con las cosas del Señor, ¿no? Que también va a lo que yo voy a hablar de la palabra hoy en día, ¿no es cierto? La vida del cristiano, siempre cuando uno empieza en las cosas del Señor, así cuando camina en el camino de Dios, cuando está en el primer amor, ¿no es cierto? Siempre hay una batalla que ganar, que es la primera batalla que ganamos. Ya he hablado de esta palabra yo en otras ocasiones, pero hoy lo vamos a hablar con otra perspectiva, con otra mirada, ¿no es cierto? Vuelvo a repetir, a veces la palabra, por ahí usted siempre habla una palabra parecida, pero con otro enfoque, con otra mirada, ¿me entiende? Por ejemplo, le doy un ejemplo para que usted entienda. Los 4 evangelios hablan de Jesús porque han estado allí en el lugar que ha ocurrido, pero cada uno lo mira de su enfoque, de su perspectiva, ¿me entiende? Son parecidos, pero no son iguales, o sea, son parecidos porque cada escritor de los evangelios lo mira de una manera o el otro lo mira de otra, ¿me entiende? Pero todo coincide, por supuesto, todo coincide. Entonces, lo que quiero decirle, que vamos a hablar una palabra parecida, que alguna vez lo he hablado, pero lo vamos a mirar con otro enfoque, para que usted lo entienda, ¿me entiende? Entonces, ¿qué quiero decirle? Por ejemplo, nosotros los cristianos, cuando empezamos el camino del Señor, lo primero que hacemos es derribar un gigante, derribar el primer gigante, el gigante que siempre nos ha tenido preso por toda una vida, o por la vida que llevábamos, no por toda una vida, por la vida que llevábamos nosotros, una vida de promiscuidad, una vida de cuantas cosas, que cada uno tiene su propio testimonio, cada uno que ha entrado en el camino de Dios tiene su testimonio, ¿no es cierto? Entonces, al tener ese testimonio, entonces lo primero que hace usted cuando está en primer amor, cuenta lo que Dios ha hecho en su vida, lo ha rescatado de esa vana manera de vivir, lo ha rescatado de esa manera de vivir que no correspondía y que a la larga va a tener consecuencias. A veces adelantamos, gloria a Dios, bendiciones, hermanos. A veces nos adelantamos en los tiempos, me refiero que al no estar en el camino del Señor, a veces acortamos los tiempos de nuestra vida, ¿me entiende? ¿Por qué? Porque andamos en una vida promiscua, andamos en una vida donde no corresponde. La palabra del Señor dice que hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin es camino de muerte. Ahora, ¿qué quiero decirle con todo esto? Que hay caminos que nosotros creemos que son derechos, pero no es el camino correcto. ¿Me entiende? Cuando estamos en la vida, a mí me ha pasado, yo decía, yo creo a Dios a mi manera y a mí nadie me lo va a cambiar. Y sin embargo, cuando entré al camino del cristiano, entonces, conociendo, leyendo, comprendí que hay un solo camino y es Jesús. Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie va al Padre si no es por mí. O sea, no hay otra forma de poder llegar al Padre si no es por medio de Jesús, porque fue Él que pagó el precio, fue Él que fue crucificado, fue Él que resucitó al tercer día. Hoy en el mundo se celebra la resurrección del Señor Jesús, ¿me entiende?
Él fue el que pagó el precio. Entonces, no hay otro en que podamos ser salvos, o sea que nosotros no busquemos del otro lado, de cualquier otro lado, sino tenemos que buscar a Jesús para que por medio de Él interceda al Padre. Por eso dice que Él es nuestro abogado. ¿Me entiende? Nuestro abogado, ¿para qué? Para que interceda al Padre por nosotros. Él ha pagado un precio, entonces Él está allí intercediendo siempre con el Padre y con el acusador, el que nos acusa, el que está continuamente acusándonos de los errores, de las actas, de los decretos y de los títulos que tiene en contra nuestra. ¿Me entiende? Nosotros vemos cuando entramos en el camino del Señor, derribamos ese gigante, como lo hizo David cuando era un pastor de ovejas, cuando recién había empezado ¿cómo se llama? Él pastoreaba las ovejas de su padre, ¿me entiende? Y él era un buen pastor de ovejas, porque él dice que cuando venía el oso o el león, él los mataba. Gloria a Dios, ¿me entiende? Entonces, ¿qué quiero decirle con todo esto? Nosotros muchas veces sabíamos cosas del mundo, pero cuando venimos al Evangelio, esas cosas se revierten para bien, ¿me entiende? O sea, para bien. La habilidad que usted tenía en el mundo, la revierte, pero para la habilidad para Dios ahora. Bien, entonces David había vencido a ese gigante en un principio, como lo hemos hecho nosotros en un principio. Yo hace casi 29 años que estoy en el Evangelio. Y yo derribé ese gigante, el gigante de cosas malas que era yo, de lo que era en el mundo, de mucha promiscuidad que había, un combo de cosas. Uno derriba ese gigante y entra en el camino de Dios. ¿Me entiende? Pasa por David pasa, gloria a Dios, por ese proceso, y andamos como el primer amor, andamos así, matando gigantes por todos lados, cuando estamos así derribando el primer gigante. David dice que lo que hizo, le cortó la cabeza al gigante, ¿me entiende? Y una de las cosas que hizo el rey David, que lo voy a nombrar para que usted vaya sabiendo lo que estamos hablando, dice en el 1 Samuel, capítulo 40, gloria a Dios, vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En 1 Samuel, capítulo 40, dice: y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril en el zurrón que traía. Y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Va entendiendo, tomó 5 piedras y se fue hacia el filisteo. ¿A qué? A batallar con el gigante, a matarlo. Gloria a Dios. Dice que David, gloria a Dios, dice que en el mismo capítulo sigue diciendo, así en el 54, versículo 54, 17:54, dice la palabra del Señor, dice: y David tomó la cabeza del filisteo y la trajo a Jerusalén, pero las armas de él las puso en su tienda. Ahora, nunca se puso a pensar por qué David puso las armas del gigante en su tienda. Es interesante de verlo, de charlar, es interesante de escudriñar la palabra. Muchas veces nosotros, cuando venimos del primer amor, que matamos el primer gigante, cuando matamos ese gigante de lo que traíamos en nuestra vida, resulta que cuando lo matamos, David dice que las armas de ese gigante las puso en su tienda, las guardó. Imagínense que cada vez que él cada vez que iba, incursionaba a una guerra, a una batalla, volvía y se encontraba con las armas de ese gigante. Una de las cosas que a mí me lleva a pensar era que David siempre cuando veía las armas de ese gigante, eran para recordar de dónde Dios lo había sacado o cómo Dios lo había ayudado a matar a ese gigante. Y ese gigante en nuestras vidas representa muchas cosas. Ese gigante, cuando entramos, representa las cosas que nosotros hacíamos en el mundo, ¿me entiende? Gente que ha estado en depresión, Dios lo ha sacado, ese es uno de los gigantes, ¿me entiende? Pero siempre están allí esas armas del enemigo en su casa, en su vida, para recordarle de dónde Dios lo sacó, para recordarle de dónde Dios ayudó a sacarlo, ¿me entiende? Entonces, esas armas recuerdan a David
que la victoria que lo obtuvo por medio de Dios, ¿me entiendes? Esas armas le traen todos esos recuerdos. Y le traen los recuerdos de haber matado al gigante. El recuerdo de nosotros de haber matado al gigante de la droga, de la delincuencia, de la prostitución, del homosexualismo, del adulterio, de la fornicación, de la masturbación, de la pornografía y de cuántas cosas más. ¿Me entiende? Entonces quiero decirle que todas esas cosas, esas armas, David las guardó en la tienda. David las dejó así en la tienda para recordar qué es lo que había hecho, para recordar que había vencido a ese enemigo, gloria a Dios, que lo tuvo cautivo por muchos años, que estuvo al pueblo de Israel, que lo tuvo en vilo, que lo tuvo en miedo, que nadie le podía hacer frente, ¿me entiende? Pero sí David pudo. Como nosotros hemos podido salir de esa situación. Gloria a Dios. Ahora bien, David, gloria a Dios, tuvo un proceso después de todo eso, porque después fue levantado rey, a todo esto, el rey Saúl, ¿se acuerda que tuvo celos de que la gente lo ovacionaba más a David, pero lo ovacionaba menos al rey Saúl? Y por causa de tener celos, lo buscaba para matarlo el rey Saúl. Y siempre vivió escondiéndose el rey David en cuevas, en peñascos, en desiertos y en cuantos lugares donde no eran adecuados para estar, ¿no es cierto? Tal es así que en todo ese transcurso del rey David empezaron a arrimársele soldados que estaban mal vistos por la sociedad, soldados que eran mal vistos por la sociedad en ese tiempo, ¿me entiende? Había varones de renombre que no eran bien vistos. Entonces David empezaron ellos a seguir a David. Y fueron hombres fieles y valerosos. Aún la Biblia habla de esos hombres valerosos. Primero de 3 hombres, después 30 hombres, y así sucesivamente. Gente que a uno dice que hasta de tanto batallar y de tanto matar, Filisteo se le pegó la espada en la mano. ¿Me entiendes? Se le pega la espada en la mano y eso quedó como un testimonio, como un recuerdo de lo que fueron los valientes de David. ¿No es cierto? Nosotros en la vida, amados, en la vida de cristiano, también dejamos valientes, dejamos en el camino gente, gloria a Dios, que hemos enseñado, que hemos instruido para la palabra de Dios. Porque en fin de todo el discurso, el fin de todo el evangelio, es hacer discípulos, porque la palabra de Dios dice ir y hacer discípulos a todo el mundo, ¿me entiendes? ¿Discípulos para qué? Para seguir avanzando en la predicación del Evangelio y en que las almas sean libres. Nosotros fuimos encargados de ser discípulos de mucha gente, porque tengo muchísimo testimonio para contar, gloria a Dios, de que han quedado en el camino mucha gente de discípulos, que han salido de la vana manera de vivir, como lo hemos hecho nosotros también. Ahora, ¿qué quiero decirle con todo esto para no cansarlo? Después de 40 años, dice que empezaron gloria a Dios, empezó a haber guerra nuevamente y se levantan nuevamente otros gigantes que fueron los descendientes del primer gigante que mató David. Gigantes que seguramente han sido familiares de Goliat, el gigante que mató primero David. Entonces, lo que quiero decirles, hermanos, amigos, que se nos va a levantar gigantes nuevamente. Gloria a Dios, se nos va a levantar gigantes nuevamente en nuestras vidas. En el transcurso de la vida del creyente siempre va a levantarse gigantes. Lo que quiero decirle con todo esto, amado, amigo, es esto para que usted entienda. Siempre Dios nos habla por sueño. Dice que de una o dos maneras habla Dios. Por profecía o por sueño. Dios nos habla muchas veces por sueño. Solamente tenemos que afinar nuestro oído y afinar nuestro entendimiento para saber qué es lo que Dios muchas veces nos quiere decir. Amén. Le voy a contar un pequeño testimonio para que usted vaya sabiendo a dónde estoy yendo con este mensaje. Cuando yo empecé en los primeros tiempos, cuando derribé al gigante de lo que yo era en el mundo,
Resulta que Dios en los sueños me muestra el haber derribado, que se me levantan tres cabezas de serpiente, que son 3 luchas que uno tiene, 3 guerras. Si usted sabe que es el libro del Apocalipsis, en el libro del Apocalipsis habla de cuernos, habla de cabezas, de tantas cosas, y esos son simbolismos que representan a naciones o a gente o a personas. Por lo tanto, yo soñé que tenía 3 cabezas, 3 cabezas de serpiente. En 2 cabezas la terminé matando, con la unción, con la autoridad, con el primer amor. Uno termina matando esas 2 cabezas, ¿me entiende? Pero se levanta, queda una dando vueltas. Entonces, la que queda dando vueltas, uno en el transcurso de la vida del cristiano siempre tiene que ir preparándose para lo que pueda acontecer hacia adelante, ¿me entiende? Siempre tiene que ir preparándose ¿para qué? Para las batallas, para las guerras, para las luchas, para las pruebas, para las dificultades. Jesús mismo dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, porque yo he vencido al mundo. Quiere decir que la vida del cristiano, claro que vamos a tener aflicciones, gloria a Dios, pero que confiemos en Él, porque Él ha vencido al mundo. Entonces, si nosotros confiamos en Él, en cada lucha, en cada situación, en cada batalla, tenemos la victoria ganada, ¿me entiende? Ahora, cuando venga una tormenta, cuando venga una lucha, cuando venga una dificultad, de nosotros depende cómo estamos parados, de nosotros depende en cómo estamos plantados sobre la tierra, ¿me entiende? Si una casa se edifica sobre la arena, cuando venga un viento fuerte, dice que la casa se va a derribar. ¿Por qué? Porque los cimientos no fueron buenos, ¿me entiendes? Si una casa se construye sobre la tierra, también se va a derribar, porque no están los cimientos bien puestos. O sea que es necesario tener los cimientos bien puestos. Ahora dice, si una casa se edifica sobre la roca, ¿qué quiero decirle con eso? El estar sobre la roca. Los cimientos, gloria a Dios, de estar sobre la roca, así dice que vinieron vientos, tempestades, huracanados y cuantas cosas más, y la casa permanece firme. Lo que quiero decirle, que cuando vengan dificultades y problemas, si usted no está bien asentado sobre Jesús, que es la roca, gloria a Dios, corre el riesgo de que el viento lo voltee, lo tire, lo derribe. Y cuando hablamos de derribar, hablamos de derribarnos espiritualmente, mentalmente, físicamente, psicológicamente, ¿me entiende? Entonces tenemos que estar siempre firme, confiando y parados sobre la roca. Ahora, gloria a Dios, ¿qué quiero decirle con todo esto? Resulta que el rey David, después de 40 años, empezó a salir a la guerra nuevamente, gloria a Dios. Yo le había contado en mi testimonio que tuve un sueño que donde había derribado a 2 cabezas de serpientes voladoras. Estamos hablando metafóricamente, 2 luchas que podía tener en mi vida, que las pude vencer, pero me quedó una dando vuelta en la vida. Y hoy esa que me quedó dando vuelta en la vida, gloria a Dios, es la que está hoy en día procesando mi vida, ¿me entiende? Entonces, gloria a Dios por todo eso, gloria a Dios, gloria a Dios. Porque Job mismo decía, ¿qué hemos de recibir de Dios? El bien y el mal no. O sea, tenemos que estar preparados para todo. Para todo tenemos que estar preparados, gloria a Dios. Entonces quiero decirle con todo esto, amados amigos, hermanos, usted que está escuchando la palabra y que va a escuchar más adelante allí, cuando este video se empieza a reproducir por distintos lados, quiero decirle que es necesario, gloria a Dios, estar preparados para todo lo que se venga. Y estar confiados por sobre todas las cosas, ¿me entiende? Dice la palabra en 2 de Samuel, gloria a Dios, capítulo 21 y el versículo 15, escuche esto que es importante. Dice que volvieron los filisteos a hacer la guerra a Israel. ¿Qué hicieron los filisteos? Volvieron a hacer la guerra. Quiere decir que cuando David venció al primer gigante, los filisteos estaban haciendo guerra allí al pueblo de Israel. Pero había un gigante que los amedrentaba, no solamente a la familia, no solamente a todos, sino a todo el pueblo. Pero uno pudo derribar al gigante, que fue David. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor en 2 de Samuel, capítulo 21 y 15, dice, los filisteos, gloria a Dios,
volvieron los filisteos a hacer la guerra a Israel. Y descendió David y sus siervos con él. Y pelearon con los filisteos y David se cansó. David se cansó, amado. David se cansó como nos podemos cansar nosotros. Como podemos desanimarnos, como podemos bajonearnos, como quien diría, ¿me entiende? David se cansó. Gloria a Dios. Como mucha gente está cansada hoy en día, gloria a Dios. Como mucha gente está cansada. David se cansó. Y sigo diciendo, Isbi Benob, uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba 300 ciclos de bronce, y quien estaba ceñido con una espada nueva, trató de matar a David. ¿Qué es lo que tenía ese gigante? Una espada nueva. Una espada nueva. O sea que era una nueva circunstancia, una nueva batalla. Un nuevo desafío había que enfrentar, gloria a Dios. David tenía que enfrentar ese nuevo desafío, pero se dio cuenta que se cansó, gloria a Dios. ¿Me entiende? Y a veces nos pasa a nosotros, los ministros, los que están allá arriba, pero también le pasa al pueblo de Dios, gloria a Dios, que pasa por situaciones difíciles y se cansa, se desanima, gloria a Dios. No quiere seguir más, quiere tirar todo por la borda. ¿Por qué? Porque se cansa, porque en su mente, amados amigos, en su mente, usted vive de victorias viejas. En su casa, cuando usted, gloria a Dios, mira lo que Dios ha hecho en su vida, trae recuerdos de donde lo dejó Dios, de donde lo sacó Dios. Y uno de los recuerdos, lo que tenía David en su tienda, eran las cosas viejas del primer gigante. La espada del primer gigante estaba siempre allí en su vida. Lo que menos podía pensar es que hubo un gigante nuevamente, gloria a Dios, con una espada nueva. A lo mejor subestimamos al enemigo y no creemos que puede nuevamente a tener una espada nueva. ¿Para qué? Para venir a batallar nuevamente sobre nuestras vidas, sobre nuestra casa, sobre nuestra familia, sobre nuestra integridad, sobre nuestro ministerio. Gloria a Dios. Santo es tu nombre. David se cansó y el gigante tenía una espada nueva. Es necesario, amados amigos, gloria a Dios, que estemos atentos así a la estrategia del enemigo, por sobre todas las cosas. Estemos atentos. Dice que la espada nueva representa muchas cosas, y una de las cosas que representa es el cansancio, gloria a Dios. Isbi Benob dice que tiene mucho significado, pero el arma que representa, gloria a Dios, allí, que se le levanta nuevamente al rey David después de 40 años, dice que es el cansancio y el desánimo. Y se desanimó, gloria a Dios. Imagínense, pero lógico, 40 años después de haber matado al primer gigante, ya no tiene el mismo vigor, ya no tiene la misma fuerza, ya no tiene lo mismo que usted tenía cuando ante lo que se le presentaba. No porque porque tengamos miedo de enfrentar al enemigo, sino porque tenemos que entender que muchas veces tenemos que menguar para que otros crezcan, amado. Esa es la palabra. Tenemos que menguar para que otros crezcan. Muchas cosas que no podemos hacer nosotros, pero sí los que vienen dejando atrás. ¿Quiénes? Los valientes que usted viene enseñando, los valientes que usted ha enseñado en su vida. Gloria a Dios. Dice que Isbi Benob, gloria a Dios, dice que representa el cansancio y el desánimo. Procura impedir y controlar el desánimo de los hijos de Dios. Busca ahogarlo con la preocupación, la falta de perdón. Así la vida espiritual muera junto con la comunión de Dios. O sea, eso es lo que hace el gigante nuevamente, ese que se levanta. Gloria a Dios. Y otra de las cosas que dice que Isbi Benob es de un lugar que se llama Nabot, así de una ciudad, ¿no es cierto? Para que usted entienda. Y eso dice que el significado de Nabot representa profecía.
Entonces, este gigante lo que viene a hacer a nuestras vidas ahora, lo que vino a hacer con el rey David, era desanimarlo, era cansarlo y a la vez era romper o cortar esa profecía que había sobre su vida. Él iba a ser el rey. Él iba a llevar adelante todo un pueblo. Y mire si él, gloria a Dios, lo hubiese matado, ¿qué hubiese pasado? No se hubiese cumplido la palabra de Dios. Entonces tenemos que entender, amados amigos, David se cansó, dice, gloria a Dios. David se cansó, como muchas veces nosotros a veces nos cansamos. No porque tengamos miedo al enemigo, sino porque todo tiene su tiempo. Dice en el libro de Eclesiastés que todo tiene su tiempo, tiempo de plantar, tiempo de arrancar, tiempo de reír, tiempo de llorar, tiempo de nacer, tiempo de morir. Todo tiene su tiempo, amados amigos. Tenemos que saber en qué tiempos estamos viviendo, cada uno de nosotros, gloria a Dios. David se cansó, dice, gloria a Dios. Santo es tu nombre. Pero vino uno de los valientes que él había enseñado allí, y dice que allí dice, más el 17, más Abisaí, hijo de Sarbia, llegó en su ayuda e hirió al filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David le juraron diciendo, nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla, no sea que apagues la lámpara de Israel. ¿Entendieron que el rey se tenía que quedar, gloria a Dios, reinando, dirigiendo, enseñando, guiando? ¿Me entiende? Porque ¿qué hubiese sido si lo hubiesen matado a David? David se cansó. Ahora quiero decir algo para que usted entienda. Cuando David mata al gigante, amados amigos, dice que él tomó 5 piedras. Cada una de esas piedras, amados amigos, representa... Él cuando tomó las 5 piedras no la tomó por casualidad. La tomó porque el Espíritu Santo le dijo que las tome. ¿Sabe por qué le digo? Porque ya sabía que se iban a levantar 4 gigantes más. Mató al primer gigante, pero 4 más se le levantaron. Gloria a Dios. Pero ¿qué pasa con los 4 que se levantaron? El primero que quiso matar a David dice que se cansó y vino Sarbia, gloria a Dios, y vino Abisaí, hijo de Sarbia, llegó en su ayuda y mató a ese gigante. Y encima lo retaron al rey, le dijeron, rey, no salgas más a la batalla, no sea que se apague la lámpara en Israel. Se levantaron los demás gigantes, pero ¿quiénes fueron que mataron, gloria a Dios, a esos gigantes? No fue el rey David, sino fue los que él enseñó, los valientes que estaban con él, los que lo siguieron desde un principio, los que lo siguieron allí, cuando él se escapaba del rey Saúl, ¿se acuerda? Que lo seguían así, a pesar, gloria a Dios, de que lo menospreciaban, a pesar de que lo buscaba todo el mundo. Pero allí había valientes que lo seguían, a pesar de la situación, de las circunstancias, gloria a Dios. Como hoy, amados amigos. Y para concluir y para entender, que usted entienda cuál es el mensaje. Cuando yo le cuento de mi sueño y le cuento de mi testimonio, gloria a Dios, que una cabeza se había escapado, gloria a Dios. Hablando el otro día acá en familia, con mi esposa, con mis hijos y mi hija, que está en el camino del Señor, estábamos hablando aquí. Y me dice, papá, dice, ¿te acordás? Porque ella, siempre he contado, de toda mi vida he contado las cosas del Señor como testimonio en mi hogar. Entonces me dice, papá, ¿te acordás de tu primer amor cuando vos tenías 3 cabezas que derrotar y una se te escapó? Sí. Bueno, eso que estás pasando ahora vos, me dice, esa es la cabeza, me dice. Ese es el gigante, me dice. Pero tengo una palabra de aliento para vos. ¿Qué? Que no tenés que pelear vos solo, me dice. Sino que estamos nosotros, me dijo, para derribar, para cortarle la cabeza a ese gigante. Y es verdad. David, gloria a Dios, cuando se le levantan los otros gigantes, él no mató a ninguno de los otros, sino que fueron los valientes que él había enseñado. Y en esta noche, amados amigos, el mensaje de
de esta noche es esta. Si usted se siente cansado por las cosas que se le levantan, amados amigos, si usted se siente desanimado, porque le voy a decir algo, me está viniendo algo en la mente, le voy a decir algo. Cuando Pedro le dijo al Señor, estaban en la barca los discípulos, y el Señor venía caminando sobre el agua, y Pedro le dijo, Señor, si eres hijo de Dios, haz que yo camine sobre las aguas. Y el Señor le dijo que venga. Y Pedro vino, porque siempre fue Pedro atrevido, siempre fue un varón que no le importaba nada, gloria a Dios. Pero en un momento, en vez de seguir enfocándose en el Señor Jesús, se desenfoca Pedro, gloria a Dios. Y mira la circunstancia, mira la tormenta que había a su alrededor, mira las aguas. Y por causa de mirar la circunstancia, se empezó a hundir, amados amigos. Entonces muchas veces nosotros, por causa de estar cansados o estar desanimados, amados, dejamos que el gigante nos rodee y aún nos quiera matar espiritualmente. Por causa de estar así desanimados. Porque el enemigo no quiere que usted complete, que el Señor complete la obra en su vida. ¿Qué le quiero decir? Pedro se estaba hundiendo porque había mirado la circunstancia, la tormenta, la situación. Entonces dijo, ¿qué estoy haciendo caminando sobre el agua? Él se desenfocó del Señor. Y viene el Señor Jesús y lo levanta de allí de donde se estaba hundiendo. ¿Y sabe lo que le dice? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Entonces lo que quiero decirle en esta noche, amados hermanos, amigos, no importa la circunstancia que usted esté pasando, sea cual fuese, no dude. ¿Sabe por qué? No dude. La duda, dice que la duda no es de Dios. Entonces, si nosotros estamos confiando en la palabra de Dios, santo es tu nombre, si nosotros estamos confiando en que Dios va a hacer la obra en nuestras vidas, va a completar la obra, porque si no, estaríamos hablando y estaríamos mintiendo de un Dios mentiroso, ¿me entiende? Y Dios no es hombre ni hijo de hombre para mentir. Entonces, lo que quiero decirle con todo esto, si usted se siente cansado, no dude, amado. Si usted está pasando por una enfermedad, no dude. Si usted está pasando por una tribulación, sea cual fuera la circunstancia, una tormenta, un problema grande, gloria a Dios, no dude, confíe. Porque el que duda es semejante a la onda del mar, dice la palabra, que va de un lado para otro. Nunca puede ser estable en las cosas de Dios. No dude, amado. No hay que dudar. No hay que dudar. Póngase firme. Jesús, cuando lo saca allí a Pedro que se estaba hundiendo, le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y en esta noche Dios te está diciendo, no dudes, amados, no dude, amada, amiga, no dude. Si usted está cansada, así como se cansó David, porque claro, 40 años después también, imagínense, pasó el tiempo, uno se confía en las guerras y en las batallas, pero el enemigo viene como león rugiente buscando a quien devorar. No dude. El Señor en esta noche viene nuevamente a su vida. Gloria a Dios. Si se le han levantado gigantes nuevamente, busque ayuda. Hable con hermanos. Mire, le voy a decir una cosa que lo dije aquí en mi casa el otro día. Cuando Moisés salió a la batalla y levantaba las manos, Israel ganaba la batalla. Pero cuando él se cansaba y sus manos se bajaban, dice que Israel perdía la batalla. Entonces tenía dos, gloria a Dios, bendiciones, hermano Gustavo. Entonces tenía dos pajes de armas, que uno era Aarón y el otro era Hur. Dice que los dos le levantaban la mano a Moisés arriba, levantando las manos para que la batalla se siga ganando. ¿Me entiende? Entonces, el mensaje de esta noche es, no dude, amado. No dude. No tenga temor. Jesús dijo en su palabra que confiemos en Él. Que en el mundo vamos a tener aflicción, pero que confiemos en Él. No dudamos. Si el enemigo pone cosas en su mente
No permita que la duda, gloria a Dios, gobierne su mente. No permita. Así que el mensaje de esta noche, amados amigos, es este. Si usted está cansado muchas veces, renuévese, amado. Renueve su mente. ¿Sabe por qué le digo esto? Que renueve su mente. Porque cuando David venció al primer gigante, las armas del gigante las guardó en su tienda. Pero cuando David enfrentó al gigante después de 40 años, al segundo gigante que se le levanta, dice que el gigante tenía un arma nueva. ¿Qué quiero decirle con todo esto? El enemigo siempre va a buscar estrategias nuevas para derribarlo, para destruirlo, para que no se cumpla el propósito en su vida. ¿Me entiende? Siempre va a buscar, de donde sea va a buscar, para que usted no sea salvo, ¿me entiende? Entonces, tenemos que renovarnos. Así en el libro de Romanos, gloria a Dios, lo leo siempre, pero nunca está de más leerlo nuevamente. Siempre está bueno, gloria a Dios. Romanos capítulo 12. Ya con esto ya cierro. Que es conocida la palabra, pero está bueno, gloria a Dios. Romanos capítulo 12 dice, y versículo 2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Que no nos tenemos que conformar a este siglo, tenemos que estar renovándonos continuamente. ¿Y cómo se renueva, amado amigo? Así orando, buscando, escuchando la voz de Dios, afinando el oído, afinando los 5 sentidos. ¿Para qué? Para que pueda entender cuando el Espíritu Santo habla a su vida. Para que pueda entender cuando Dios le da una palabra en sueño. Y si usted no la entiende, busque, ore, escudriñe, avise, ¿me entiende? Pero se tiene que renovar, amado. Si no nos renovamos, amados amigos, el rey David se quedó así. David se quedó confiado con que las armas la tenía el gigante, ya la tenía guardada en su tienda. Pero resulta que el gigante que se levanta tenía un arma nueva. ¿Qué me dice? Gloria a Dios. No subestima al enemigo. No lo subestime. Es necesario estar despierto. La palabra del Señor dice, velad y orad. Velad y orad. La palabra velar quiere decir que estemos despiertos. Día y noche. Porque el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Así que, amados amigos, el mensaje de esta noche, si está cansado, levántese. En esta noche Jesús vino con su mano a levantarlo así y decirle, hombre de poca fe, no dudes, yo estoy contigo, te dice el Señor en esta noche. Yo estoy contigo. Así que vamos a hacer una oración para cerrar, gloria a Dios. Y después hacemos la oración de fe, como lo hago cada vez que doy un mensaje. Y quiero decir algo más. Cuando mi hija me dice, papá, ¿te acordás del gigante ese que no derribaste? Me dice, sí. Bueno, esta lucha, esta situación que estás pasando, ya a su tiempo la voy a contar, gloria a Dios, para que sepan, gloria a Dios. Y para que la gloria de Dios se manifieste, no solamente en mi vida, sino en usted por medio del testimonio. Me dice, ¿te acordás, papá? Sí, bueno, dice. David se cansó, me dice. Pero ¿quiénes nos ayudaron? Dice. Es verdad. Los valientes de David ayudaron a David a matar a los otros gigantes. Y si usted, gloria a Dios, está desanimado, está cansado, busque ayuda. Hable. Cuéntele a su casa, a su familia, a sus hijos, chárrelo, declárelo, no tenga miedo ni vergüenza, que siempre hay una salida para todo. Él es la puerta, Él es la puerta. ¿Quién es la puerta? Jesús. Así que cierre sus ojos y vamos a hacer una oración diciendo, Señor Jesús, le damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Por todo lo que haces, lo que hiciste y lo que vas a seguir haciendo, Señor. Señor, fortalécenos día tras día, Señor. Aquellos que estamos cansados, desanimados, bajoneados, así con cosas en nuestras vidas, Señor. Levanta nuestro ánimo, Señor. Confiad. El Señor dice que cada vez que se le presentaba ya a los discípulos, así siempre la palabra que decía,
tened ánimo. Gracias te damos, Señor, porque siempre nos das ese ánimo, Señor, para levantarnos, para seguir avanzando, para seguir batallando, para seguir, Señor, allí, Señor, cumpliendo tu palabra, tus caminos y tus propósitos, Señor. Señor, rompemos todas actas, títulos y decretos, Señor, que el enemigo tenga nuestra contra, Señor. Allí todo lo que hayamos hablado, Señor, o lo que hayamos hecho voluntaria o involuntariamente, Señor, renunciamos en esta noche, Señor. Renunciamos a todo eso, Padre Santo, Señor, rompiendo toda acta, todo título y todo decreto, Señor, que nos era contraria, Señor, que nos es contraria, Señor, allí para seguir avanzando, Señor. En el nombre de Jesús, Padre Santo. En el nombre de Jesús, Señor. Que toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza sean para ti, Señor. Y ahora hacemos la oración de fe, gloria a Dios. Y aquel que no conoce la palabra, repita conmigo y diga: Señor Jesús, te acepto como mi único y suficiente Salvador, Señor. Anota mi nombre en el libro de la vida. Perdona todos mis pecados hechos voluntaria o involuntariamente, Señor. Mi casa y yo te serviremos. En el nombre de Jesús, Señor, en tu nombre, que es por sobre todo nombre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Los saludo con la paz del Señor. No se olvide de compartir allí en las redes, así que ya va a estar saliendo en YouTube. No se olvide de compartir. Los saludo con la dulce paz del Señor. Que el Señor me los bendiga grandemente.